examen, nuestro primer parcial. Les recuerdo que pueden entrar sus libros, pueden entrar sus leyes, como pues obviamente un material de apoyo, ¿verdad? Pero siempre, siempre tienen que estudiar porque viene a desarrollar un tema. Esa es la tercera serie, desarrollar un tema, tiene una ponderación de 5 puntos. Viene una serie de subrayar, ahí hay 10 preguntas, las cuales usted tiene que subrayar y viene 10 preguntas para contestar. Si usted no lee, no le va a dar tiempo, porque no sabe ni siquiera en dónde están las respuestas. Pero lo ideal es de que obviamente estudie para que la dificultad no sea mucha. Era como el ejemplo de la casa que yo le daba, ¿verdad? Usted conoce lo que es su ley, conoce su casa, conoce dónde está, cómo fundamentar. No hay ningún problema, usted terminaría sin ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Espera, solo voy a proyectar. No sé si la logran ver. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciada. Rita. Entonces, nos toca ver hoy lo que es la jurisdicción y la competencia. Eh, ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción viene del latín jurisdictio, ¿verdad? En el sentido estricto, es decir, pronunciar, declarar lo que es un derecho. En sentido más amplio, se entiende como la facultad que tiene el Estado en el ejercicio de la soberanía para administrar justicia. Encontramos una definición. La jurisdicción es una función pública estatal por medio de la cual se inviste ciertos órganos, los órganos jurisdiccionales, para la potestad de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado. ¿Alguien tiene la Constitución a la mano, por favor? Una persona que me lea el artículo 203. Otra, el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial. Y otra, el artículo 283 del Código de Trabajo. 203, licenciada. Ujú, así es, la Ok. Constitución. Artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La Ujú. justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Bien, entonces pregunto, ¿la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Y por qué? el organismo judicial y Corte Suprema de Justicia. Por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial? Jurisdicción. ¿Mm? Ok. Jurisdicción, reformado por los decretos 11-93, ok.
La jurisdicción es única para su ejercicio, se distribuye en los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Corte de Apelaciones, Sala de la Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la ley penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas, Juzgados de Paz o Menores. Los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. ¿Ok? Entonces me está diciendo entonces la Constitución Política de la República de Guatemala que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por medio de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene, si ustedes se dan cuenta, un listado, pues por decirlo de esa manera, por ejemplo, ¿será que, por ejemplo, tiene la Corte Suprema, está lo que son las magistraturas, las cámaras, las cortes de apelaciones, la sala de la niñez, los tribunales de lo contencioso, segunda instancia de cuentas, juzgados de primera instancia, juzgados de la niñez, juzgados de paz y los demás que establezca la ley. Entonces, aquí estamos hablando que la jurisdicción es una función pública y estatal, por la cual se inviste a ciertos órganos. Ahora bien, si usted se da cuenta, lo que es el significado original, se refiere a la autoridad que tiene un tribunal, un juez, para decidir sobre asuntos ¿qué? Legales. En este concepto ha evolucionado por su esencia y sigue siendo la misma la capacidad del órgano jurisdiccional para ejercer su función de la justicia. Si hablamos en el contexto legal, la jurisdicción se refiere a la autoridad judicial o la capacidad de un tribunal para conocer y resolver casos dentro del ámbito específico, ya sea en materia, pues, obviamente, laboral, civil, penal, así como vemos, pues, obviamente, contencioso, dependiendo pues, de su ramo. Limitaciones. La jurisdicción también implica límites, que no todos los tribunales pueden conocer todos los asuntos. Por ejemplo, las salas de la niñez, ¿será que pueden conocer, como son salas, ¿verdad? Pueden conocer, por ejemplo, los procesos de laboral. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, cada órgano tiene propiamente su propia función, ¿verdad? Ok. Ahora bien, vamos a ver, léame alguien el artículo 283 del Código de Trabajo. Licenciada, buenas noches. ¿Sí? Sí, buenas noches, perdona la interrupción. Fíjese que tengo varios compañeros del grupo que no logran entrar a la clase. Perdone la interrupción, licenciada. Pero no hay sala de espera. Les voy a volver a decir que ingresen. Dicen que están intentando ya varias veces, pero no logran ingresar. Mire, pues tienen que salirse. Me imagino que ingresaron antes de que compartiera el link. Tienen que salirse y volver a ingresar y ya los va a dejar ingresar. Pero no tengo sala de espera. Ok, ahorita les informo. Cualquier cosa me avisa, por favor, ¿sí? Si es tan amable. Gracias. Gracias. Si gusta, se lo leo, licenciada. Buenas noches. Dijo 283. Ujú. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Ok. Entonces, si se da cuenta, estamos hablando que en materia laboral, pues obviamente existen juzgados de trabajo, que ellos no, por ejemplo, los juzgados de trabajo es una jurisdicción privativa, ellos no pueden conocer procesos civiles, ellos no pueden conocer procesos administrativos, sino que conocen procesos propiamente del derecho del trabajo, ¿verdad? Ok. En relación en materia laboral, los conflictos de jurisdicción se refiere a situaciones en las que hay dudas en disputas sobre órganos jurisdiccionales. Es competente para conocer y resolver determinado conflicto laboral. Si no pueden ingresar, me avisan, por favor. Estos conflictos pueden surgir por diversas razones como la interpretación de las normas,
que regulan la competencia y la existencia de múltiples tribunales que podrían tener la jurisdicción sobre el mismo asunto o la falta de claridad de la legislación sobre cuál tribunal debe intervenir. En este caso hablan los tipos de conflictos según su jurisdicción. Entre juzgados de trabajo pueden surgir cuando dos o más juzgados de trabajo reclaman la competencia sobre un mismo caso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si hay desacuerdo sobre el lugar donde se debe presentar la demanda. Conflictos entre juzgados de trabajo y otros tribunales. A veces pueden haber confusión si un caso debe ser conocido por un juzgado de trabajo o por un tribunal civil, administrativo o penal. Esto puede suceder en situaciones donde las reclamaciones laborales se entrelazan con otros aspectos legales. Los conflictos por la naturaleza del conflicto. En algunos casos, la naturaleza del conflicto individual o colectivo puede generar dudas sobre qué tribunal está adecuado para conocerlo. También existe lo que es la competencia. Vamos a ver. Perdón, me había perdido aquí donde estamos. Ok. La palabra competencia etimológica viene de competer, que significa pertenecer, incumbir a algunos o alguna otra cosa. Frecuentemente se confunden estos dos conceptos, pero debe establecerse que la jurisdicción es la potestad que se hayan revestido los jueces para poder administrar justicia y la competencia es la facultad que tiene para conocer ciertos asuntos, ¿verdad? Ya sea por naturaleza de los mismos casos o bien por razón de las personas. De manera, pues, más concreta, podemos decir que la jurisdicción es el género y la competencia, pues, es en lo que es la especie. Un juez puede tener la jurisdicción, pero no competencia, ¿verdad? Pero no al contrario. Para que tenga lo que es competencia, se requiere que el conocimiento del pleito esté atribuido directamente. ¿Por qué? Por la ley. La jurisdicción y la competencia emanan ¿de dónde? De la ley, más la competencia algunas veces también se deriva de la voluntad de las partes, lo que no sucede con la jurisdicción. Ustedes ya tienen relación entre, ya manejan la jurisdicción, manejan la competencia, saben que la competencia pues obviamente puede ser por razón de territorio, puede ser por materia, puede ser por grado, puede ser por cuantía. Entonces, la competencia pues en materia laboral se refiere a que la capacidad y la autoridad que tienen los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver las controversias que surgen en el ámbito laboral. Esta competencia está regulada principalmente por el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, en la página 73 dice, etimológicamente viene del latino. Obviamente, la palabra competencia proviene del verbo competer. Este verbo se compone de dos partes. Com es un prefijo que significa junto o con. Y petere significa buscar o dirigirse o pedir. Por lo tanto, competere significa interpretarse como dirigirse a algo en común o buscar algo en conjunto. Su significado original. En su uso original, competencia se referiría a la capacidad o aptitud para actuar en un determinado ámbito o para desarrollarse en una función específica. Con el tiempo, este término se ha utilizado en diferentes contextos. Pues aquí ya viene lo que es la competencia territorial, la competencia que se refiere a la jurisdicción que tienen los tribunales laborales en función de la ubicación geográfica donde se desarrolla la relación laboral. Las reglas son las siguientes: lugar de trabajo. Los conflictos laborales deben ser conocidos por el juzgado o el tribunal del trabajador que presta sus servicios. Por ejemplo, sí que le dijera yo, un trabajador, pues trabaja, perdón, valga la redundancia, valga el pleonasmo, laboró en una fábrica de lo que es Escuintla, por darle un ejemplo. Pregunta es, ¿la demanda la viene a presentar hasta acá, a Guatemala, o la puede presentar en Escuintla? En Escuintla, ¿La licenciado. puede presentar en Escuintla? Tiene que ser en Escuintla. Excelente. Ahora bien, por materia. Bueno, aquí estamos diciendo que los órganos de primera instancia encargados de conocer todos los conflictos laborales, tanto individuales como colectivos, esto incluye
conflictos individuales relacionados con despidos, reclamaciones salariales, los conflictos colectivos que vamos a ver en el 8º semestre, ¿verdad? Y a través de sus salas de trabajo que tienen competencia para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los juzgados de trabajo. Esto asegura, pues, un mecanismo de revisión de las decisiones judiciales en materia laboral. Bueno, en relación, por ejemplo, a las salas, vamos a dejar de presentar acá y vamos a conocer lo que es anteriormente, pues, nuestra historia. Déjenme un momentito. Compartir. Si usted se da cuenta, este es un acuerdo que nació, es un acuerdo 1997, significa que es del año 97, ¿verdad? Desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, vamos a dar inicio acá para que usted pueda irse ubicando. La Corte acordó la creación de los juzgados de trabajo y previsión social en varios departamentos de la República, a fin de agilizar la justicia laboral, lo que hace necesario también que deban crearse tribunales de segunda instancia, correspondientes al efecto de asegurar la fluidez en el trámite de los asuntos. En este ramo, pues se organiza la competencia territorial de los mismos, por los que deben dictarse las disposiciones respectivas. Se crea la sala tercera y cuarta. Ya anteriormente existía una sala tercera, ya existía una sala primera, perdón, y una sala segunda. Y con este acuerdo vino a emerger la sala ya tercera y la sala cuarta por el incremento de los procesos, ¿verdad? Entonces nos está diciendo acá que la primera, pues, con sede en la ciudad de Guatemala, y la sala cuarta, ¿en dónde se encuentra? Mazatenango, Xochitepeques. Ok, Mazatenango, Xochitepeques. Muy bien. El personal de la sala que se crea en este acuerdo está integrado. Cuando hablamos de integrado, hablamos de una integración. Nosotros ya vimos en la clase anterior cuál era la integración de los juzgados y cuál era la integración de la sala. Y aquí nos la delimita. Va. Entonces, si usted se da cuenta, aquí está hablando de juzgados cuarto de primera instancia. No está hablando de juzgados pluripersonales, porque en aquel entonces pues, solamente había un juez en cada juzgado, ¿verdad? Y no, pues no habían dos. Entonces, en aquel entonces, si usted se da cuenta, pues estos juzgados, juzgado cuarto, octavo, undécimo, duodécimo, su sala jurisdiccional era la primera. En la sala segunda, el juzgado primero de primera instancia, segundo de primera instancia, décimo, primero de trabajo y previsión social. Antes existían 2 juzgados aquí en Guatemala de admisibilidad, pero imagínense, les estoy hablando del 97. Era juzgado A y juzgado B. Hoy por hoy solo hay un juzgado de admisibilidad, obviamente pluripersonal, que tiene 2 jueces, ¿verdad? Pero aquel entonces estamos hablando que eran 2 juzgados. Y el juzgado décimo, si se da cuenta, viene la sala tercera y también acá viene lo que es la sala quinta también. La sala quinta, entonces ya llevamos 5 juzgados, ¿verdad? Entonces dice que, pues obviamente cuando se creó acá, espérenme chicos, porque alguien parece que está escribiendo acá, déjenme ver. No vamos a dejar de compartir. Vamos a hacerlo en un momentito. Entonces, resulta que nosotros venimos y teníamos 5, prácticamente 4 salas en la ciudad de Guatemala y una sala que se encontraba en Mazatenango, que era la sala cuarta. Después resulta que vino y en el año, ahorita le compartirlo. No sé si lo logran ver, ¿sí? En el acuerdo 33-2023 se creó con este acuerdo la sala sexta.
Entonces ya no hay 5 salas, hay una sala sexta. Esta sala sexta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, esta es su integración. Ya cuando hablamos de integración ya sabemos qué significa. Y su competencia resulta que fue modificada la competencia de las demás salas, se modifica la competencia por razón del territorio, las siguientes salas. Entonces, a la sala primera se le quitó este juzgado. No conocerá los expedientes del juzgado pluripersonal de primera instancia y trabajo y previsión social del departamento de Zacatepeques, porque resulta que se la asignaron a la sala sexta, que es la que está acá. A la sala segunda, ¿dónde está? Vamos a ver acá. Sala primera. Aquí está. Sala segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no conocerá los expedientes del juzgado pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Familia del departamento de Chimaltenango. ¿Por qué? Porque ese juzgado se lo dieron a la sala sexta. Y así sucesivamente. En la sala, lo que es quinta, y en la sala cuarta, obviamente, se lo asignaron a la sala sexta. Entonces, en Guatemala encontramos la sala primera, la sala segunda, la sala tercera, la sala quinta y la sala sexta. La sala cuarta, ¿en dónde la encontramos? Chicos, En Quetzaltenango, digo, ¿no, Lick? no. ¿En dónde se encuentra? Mazatenango. Ah, Mazatenango, ok. Se encuentra en Mazatenango. Acaba de crearse una nueva sala, que es la sala que efectivamente, como dijo el compañero, no tengo el acuerdo a la mano, pero se los voy a publicar, donde se crea lo que es la nueva sala. Esa no tiene numeración, no contiene numeración, pero conoce procesos específicamente de Quetzaltenango y Sololá. Y nuevamente se vuelve, pues, en ese acuerdo, que se los voy a publicar junto con este, para que usted tenga una guía, porque si en determinado momento usted le va a tocar que llevar algún proceso, usted tiene que saber quién va a ser su jurisdiccional. Porque si resulta que usted no sabe, usted está en Antigua, por ejemplo, está en Zacatepeques, por darle una idea, o que está en Chimaltenango, o está en Sololá, y resulta que donde usted lleva su juicio ordinario laboral no está de acuerdo con la sentencia, tiene que apelar, y resulta que elevan a la sala jurisdiccional el expediente y usted tiene que evacuar, por ejemplo, lo que es una vista. ¿A dónde va a ir usted? O sea, ¿quién es? Entonces, usted tiene que saber quién es su jurisdiccional, ¿verdad? De donde usted esté llevando su expediente. O bien, si usted resulta que le negaron la apelación y quiere plantear un recurso, de igual forma usted tiene que saber quién le va a conocer. Entonces, este es básicamente el esquema de quién es de qué sala tiene que, la nueva sala ya está saturada, sí, es normal, ¿verdad? Realmente es complicado. Yo siento que los juzgados laborales están como los civiles, ¿verdad? Que son montañas de expedientes y lo que se requiere pues es más personal, ¿verdad? Por la cantidad de demandas. Entonces, esta es la división en la cual se encuentran tanto las salas como los juzgados. También tenemos lo que es en la página 77, impedimentos, excusas y recusaciones. Vamos a compartir la presentación. Déjenme ver. No sé si la logran ver. ¿Sí? Ya, lista. Ok. Sí. Según la figura legal utilizada en los procesos laborales para garantizar la imparcialidad de los jueces y funcionarios que tienen a su cargo la resolución de un asunto, básicamente están diseñadas para proteger los derechos de las partes involucradas y asegurar que no existan conflictos de intereses que puedan afectar el dictado de una relación justa. ¿Qué son impedimentos? Bueno, los impedimentos son atribuciones legales o hechos que prohíben automáticamente la participación del juez
o funcionario. O sea, no puede, él tiene impedimento. ¿Pero por qué tiene impedimento? ¿En qué caso tiene el impedimento? Primero, vayámonos al Código de Trabajo en el artículo 316. Si usted se da cuenta, el Código de Trabajo pues no nos da una mayor información en relación a un impedimento, una excusa o una recusación, pero obviamente por el artículo 326 del Código de Trabajo, que es la supletoriedad, nos da la opción que nosotros podamos utilizar la ley del organismo judicial. Entonces, váyase por favor al artículo número 122 y otra persona por favor que me pueda apoyar en leer el artículo 130. Y ambos artículos los relacionan, por favor. Artículo 122. Impedimentos. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado. Ser parte en el asunto. B. Haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. C. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. D. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. E. Ser el juez superior pariente del inferior cuyas providencias pendan ante aquel. F. Haber aceptado el juez o alguna de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. G. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. H. Haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Muy bien. Entonces, prácticamente aquí me está diciendo que en ese caso, cualquier inciso que tenga del A al H, él pues tiene el impedimento de poder conocer este expediente. Pero, ¿qué debe de hacer entonces? Leamos lo que es el artículo 130 y lo relaciona con el 122. ¿Qué dice el 130? En Artículo caso de 130. impedimentos, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que debe seguir conociendo. Ok. Entonces, en este caso, tengo impedimento, pues inmediatamente me inhibo de conocerlo, ¿verdad? Y subo, pues obviamente, el expediente a mi jurisdiccional. Ahora sí ya me entendemos cuando hablamos de jurisdiccional, que es la sala, ¿verdad? Para que él pueda obviamente hacer la resolución y le asigne nuevamente a otro juzgado, ¿verdad? Para que pueda conocer otro juez. Muy bien. Entonces, vemos también lo que es la excusa. La excusa se refiere al acto por el cual un juez, al darse pues, cuenta de un impedimento, decide apartarse voluntariamente del caso antes de que una de las partes se lo solicite. Es un mecanismo ético, legal, que busca evitar el caso que sea cuestionado más adelante por parcialidad. Los jueces tienen el deber de excusarse y notificar inmediatamente sobre esta decisión al Tribunal Superior que tomará el control de la causa si corresponde. La excusa judicial representa un mecanismo procesal fundamentado para garantizar la imparcialidad en la administración de justicia, permitiendo que los jueces y magistrados se abstengan de conocer casos, pues obviamente en los que existan circunstancias que pueden comprometer su objetividad. Entonces, así como existe un impedimento, existe una excusa. El Código de Trabajo me dice las partes tienen el derecho de pedir al juez que se excuse y de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado de un juicio. Esta disposición no rige para los tribunales de conciliación y arbitraje que regulan por lo establecido por el capítulo respectivo. Vamos al artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial. Y otra persona, por favor, me lee el artículo 126 y ambos lo relacionan, por favor. Artículo 123. Excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias,
hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. B, cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. C, cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. D, cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulte el litigio. E, cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. G, cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o de aquellas. H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. J, cuando el juez antes de resolver haya externado opinión en el asunto que se ventila. K, cuando los asuntos pueden resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. L, cuando el juez, su esposa o alguna de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay una enemistad grave por haber dañado o intentar dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. En las causas criminales, la acusación o denuncia es motivo perpetuo de excusa, pero no será de antejuicio causa de recusación ni de excusa de los magistrados o jueces en los asuntos que estuvieran bajo su jurisdicción y por los cuales se hubieran iniciado, sino desde el momento en que se declare que ha lugar a formación de causa. ¿Ok? Entonces, estas son las causas por las cuales los jueces obviamente pueden excusarse de poderlo conocer. Pero, ¿cuál es el trámite entonces? El artículo 126 dice, el juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes. Entonces, en ese momento, el juez le hace de su conocimiento, primero es hacerle de su conocimiento. Ahí, si usted quiere, le puede poner número 1, ¿verdad? Le hace de su conocimiento a las partes y estas en el acto de la notificación, o sea, inmediatamente que notifican, ¿verdad? O dentro de las 24 horas se manifiestan por escrito si lo aceptan o no. Entonces, prácticamente ellos tienen solo 24 horas para aceptar esa excusa prácticamente del juez, ¿verdad? Pero existe otro escenario. Existe la parte en que si bien es cierto, existe una excusa y se la están mencionando a las dos partes, ¿verdad? Pero una no la acepta, dice, no, lo que quiere es prácticamente excusarse y la verdad yo aquí no creo que eso sea cierto. Entonces, ¿qué pasa si una parte no está de acuerdo? Vamos al siguiente párrafo y póngale en grande si no está de acuerdo una parte. Entonces dice, si una de las partes aceptara la excusa, aceptara expresa o tácitamente la excusa, invocará invocada y la otra no, se elevarán los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas se resuelva acerca de su procedencia, si la declare con lugar, la remita los autos al juez que deba seguir conociendo. Entonces, si no está de acuerdo sobre la excusa, de igual forma, tiene que elevarse las actuaciones, los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas se resuelva acerca de si procede o no procede, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si ninguna de las dos partes está de acuerdo? Dice, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco. Pues en ese caso, póngale ahí a ese párrafo, si no acepta la excusa las dos partes. En ese caso, ninguna de las partes
aceptara la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente. Si resulta que después dijeron, ay, sí, tenía razón, la verdad, yo vi que medio se habló con la otra parte, lo siento, no la aceptó, prácticamente, pues ya no puede recusarlo más adelante. ¿Será que yo puedo recusar también, se puede dar lo que es la excusa contra un tribunal? Entonces póngale al artículo 127, excusa contra el tribunal. Si la excusa fuera de un miembro de un tribunal colegiado, hará constar inmediatamente las actuaciones y el presidente del tribunal y que haga a sus veces mandará a que haga de saber a las partes para los efectos indicados en el artículo anterior. El tribunal de este integrado como corresponde resolverá lo que proceda dentro de 48 horas. De la misma manera se procederá en el caso de impedimento, pero sin noticia de las partes. Entonces, ya vimos que existe, pues obviamente, según el artículo 122, el impedimento. Vimos que existe el artículo 123, que es la excusa, pero también existe la recusación. Una persona, por favor, que me lea el 128 y la otra persona, por favor, el 129. Artículo 128. Derecho de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado de proceso antes que se haya dictado sentencia. Si el juez acepta como cierta la causal alegada, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva lo procedente. En caso de declararla como un lugar, remitirá las actuaciones al que debe seguir conociendo. Okay. Ese me lo relacionan con el 129 y el 129 con el 128. Y en el 129 póngale trámite de la recusación. ¿Qué dice? Con gusto, licenciada. Artículo 129, trámite de la recusación. Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en la resolución motivada y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero en el de recusación remitirá las actuaciones al Tribunal Superior, el que la tramitará y resolverá como incidente. Perfecto. Entonces, aquí estamos hablando en relación a que yo puedo venir y le puedo pedir al juez que por favor, obviamente ya no conozca lo que es el expediente, ¿verdad? En este caso, la recusación es en la página 79 dice, finalmente la recusación es un proceso mediante el cual una de las partes en conflicto solicita formalmente ¿a quién? Al juez o funcionario sea apartado el caso. Dicha solicitud debe basarse en los impedimentos reconocidos por la ley por la falta de imparcialidad por parte del juez. La recusación judicial emerge como un mecanismo procesal fundamental para salvaguardar la imparcialidad en la administración de justicia, proporcionando a las partes procesales un instrumento legal para cuestionar la objetividad de un juez cuando existen circunstancias que pueden comprometer su independencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay tres escenarios. Es cuando existe un impedimento, existe una recusación y existe una excusa. Pregunto, ¿cuál de los tres es cuando el juez, al darse cuenta, obviamente, del impedimento que tiene, decide voluntariamente apartarse del caso? ¿De qué hablo? ¿De un impedimento, una excusa o una recusación? Un impedimento. ¿Quién cree que es una excusa? Es una excusa, licenciada. Siento que es una excusa suficiente Es para una no excusa, participar Lita. con el caso, Lita. Es una excusa, Lita. Ahora bien, ¿y la excusa qué pasa si ninguno de los dos me acepta esa excusa? Más adelante ya no podrían recusar. Excusar. Así es, excelente. Esa es la respuesta correcta. Más adelante ya no lo pueden recusar.
Recusar, ¿qué significa? Apartarse. Otra excusa. Desistir de su servicio, ¿no? ¿Qué significa recusar? Recusar. Es apartar al juzgador del expediente. Es pedirle, ¿sí? Solicitar apartarlo. El Exacto. funcionario sea apartado del caso. Desistir de, que desista del caso, Ligda. Es nosotros, por ejemplo, que nosotros fuéramos a la parte actora o la parte demandada, es nosotros venir y pedirle, ¿verdad? Que se aparte, ¿verdad? Ok, hay que, por ejemplo, en la recusación, hay que ver el artículo 128, dice, las partes tienen el derecho de pedir. ¿Ok? Entonces, si yo le estoy pidiendo al juez, ¿será una excusa o una recusación? Una recusación. Recusación. Muy bien. Entonces, el trámite de la recusación, ¿cuál es el fundamento? 128. 129. 129. 129 el A trámite de trámite. 129. Correcto, muy bien. Como aquí estamos hablando de decretos, autos, pues, ¿qué es un decreto? Es una resolución de mero trámite. Correcto. ¿Y cómo me lo va a fundamentar si fuera su examen profesional? Si no estoy mal, está en el 141, licenciada. Ok, pero como estamos, por ejemplo, miren pues, este es un chivo para su examen. Si usted, por ejemplo, está en laboral, va a agarrar su código de trabajo y si hay algo de los decretos, usted va a empezar a hablar de los decretos según el código de trabajo y posteriormente por el 326 que nos da la supletoriedad, ya yo ya comienzo a hablar en relación a la ley del organismo judicial, código procesal civil, porque también podemos fundamentar el código procesal civil y mercantil. Entonces, pero como este es laboral, voy a comenzar con mi código de trabajo. ¿Qué dice el código de trabajo de los decretos? ¿Qué dice el 325 del Código de Trabajo? Los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Ok. ¿Y qué dice el 141 de la Ley del Organismo Judicial? Que los Número decretos Las son resoluciones determinaciones de judiciales son, trámite. Ujú. Muy bien. ¿Y los autos? No son de simple trámite. Exacto. O bien resuelven incidentes y el asunto principal. Y las sentencias, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a usted en el examen, o ya sea en su examen técnico profesional, háblenme los decretos y de los autos. Entonces usted tiene que empezar a hablar por medio, mire, los decretos se resuelven en un plazo de ¿cuántas horas? 24 horas. 24 horas. ¿Ok? ¿Y los autos? 3 días. 3 días. Y los decretos son, pues obviamente no son, son de simple trámite y los autos, pues obviamente deciden en materia que no es de simple trámite. Entonces, así es como se tiene que ir relacionando tanto lo que dice nuestro código de trabajo con lo que son nuestras normas, ¿verdad? Siempre, siempre lo tiene que hacer usted de esa forma, más si va para su examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, Trate de sacar la mayor ponderación. Son 25 puntos del parcial, no está difícil. Tiene 5 de zona, una serie de 10 preguntas de preguntas directas, otra de 10 preguntas a subrayar y una de desarrollar un tema. Así como un médico entra, pues obviamente a una sala de operaciones con su estetoscopio, que lleva su bisturí, lleva todas las herramientas, pues tiene que llevar sus leyes y su libro, ¿verdad? Porque va a poder entrar y va a poder desarrollar lo que es cierta parte del examen sin ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora, si usted quiere desarrollarlo sin sus códigos, pues también puede hacerlo, porque puede ser que se sepa los artículos de memoria, puede ser que se sepa, entonces pero siempre le doy la opción para que usted se pueda fundamentar, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda en relación
a lo que es la evaluación del parcial. Ligda, las leyes serían Código de Trabajo, la Constitución, la OJ ¿Ah? y ¿cuál otra sería? Perdone. Solamente, por el momento solamente. Vamos paso a paso. ¿El horario, perdón? Excelente, gracias. El horario está publicado en... No se lo han publicado. No, No, licenciada. licenciada. Voy a mandar yo, se los voy a mandar yo en el chat entonces para que pues usted pueda llegar a tiempo. Recuerden, las causales no pueden solamente pedir un extraordinario solo así por así. Si en dado caso usted me dice, mira, licenciada, no llego a tiempo o algo por el estilo, por favor, hágamelo saber, ¿verdad? Y podemos decir si se llega a examinar antes o se llega a examinar después, pero tiene que ser ese mismo día, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces ha sido un gusto, ha sido un placer pues estar acá con ustedes el día de hoy. Les espero pues el día de la evaluación y con mucho ánimo, yo sé que van a sacar buena nota. La otra unidad sí viene mucho más cargada, porque ahí sí ya aprendemos a hacer memoriales, vemos qué recursos pues usted puede interponer, vemos lo que son las excepciones, vemos lo que es la audiencia, segmentamos las partes de la audiencia, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la que conlleva la otra? Entonces, es un poquito más complicado. Pero en esta trate de sacar lo más que pueda, si se puede los 30, mejor, ¿verdad? Entonces le agradezco por su atención y le deseo Lic, una bonita noche. Sí, dígame. Lic, perdone, solo confirmando, el libro también, ¿verdad? Lo Sí. podemos ingresar. Ah, Ujú, ujú. Licenciada, buenas noches. Dígame. Perdón, fíjese que yo me perdí ahorita hasta qué página del libro llegaron. Fíjese que ayer fui a la universidad, pero no estaba la licenciada. Me dijeron de que ella no iba a regresar. Ayer, la verdad no les sabía decir, ella muy amablemente me está haciendo favor de entregarlos, ¿verdad? Yo el sábado voy a Eso llegar sí, a pues. examinar, el sábado voy a llegar a examinar exámenes de recuperación. Entonces, si usted quiere, sábado, yo estoy examinando a la 1. Entonces, usted puede llegar conmigo. ¿Cuándo nos toca el examen a nosotros de trabajo? Fíjese que no lo tengo aquí a la mano. Lo voy a compartir, pero cualquier cosa el sábado puede llegar conmigo a la universidad. Ah, bueno. Igualmente me pasa lo mismo con mi persona. No sé si puedo llegar el sábado. Sí, claro, pueden llegar sin ningún problema y voy a estar yo. ¿En ¿Sí? qué salón va a estar, licenciada? Perdone. Ole, mire. 5 de marzo, el examen. El 5 de marzo. Muchas gracias. Déjeme ver. Vamos a ver si tengo ya el listado aquí. Déjeme ver si me han mandado acá. ¿En qué salón voy a estar? No lo tengo. No lo tengo. Pero si quiere, lo voy a publicar en el chat. Por si alguien quiere ir a recoger el libro, voy a estar en tal salón. Ahorita voy a preguntar en qué salón me toca. Y con todo gusto lo voy a publicar para que usted pueda llegar. ¿Sí? Muchas gracias, Lick. Se lo agradezco mucho. Ok. Estamos para servirle entonces. Ese será el miércoles. Imaginamos que a las 6, ¿verdad? Pues iniciamos a la hora de clases, a las 5:30 el examen, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, les agradezco que tengan bonita noche entonces y les deseo muchos éxitos, chicos. Sigan Muchas adelante. gracias, licenciada. Muy amable. Gracias, Buenas licenciada. noches. Feliz noche. Gracias, Ligda. Feliz noche. Buenas noches, compañeros.